Muy bienvenidos todos a la 14ª edición de Live Sessions por Orange Academy. Mi nombre es Roberto Rumbaud, yo soy Senior Associate en Orange Ventures, parte de Orange Investments. El día de hoy tenemos a 3 panelistas y un moderador muy especiales como invitados. El tema a tratarse es la nueva normalidad en el sector industrial, panorama general, actual y tendencias a corto plazo. El día de hoy la sesión será moderada por uno de nuestros Business Unit Managers dentro de Orange Desarrollo, Javier Juárez. Bienvenido, Javier. Y nuestros 3 panelistas serán José Carlos Alemán, CEO de Sila México, Félix G. Tejada, CEO de Alex Group, y Giovanni D'Angostino, Regional Managing Director de LATAM para Newmark Knight Frank. Bienvenidos, señores. Un gusto estar con ustedes aquí. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Javier Juárez para que comience la sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Roberto. Es para mí un honor ser, como bien lo dijiste, panelista de este número 14 de Orange Investments. Para empezar, voy a pedirle a los panelistas que nos hagan favor de presentarse muy brevemente para las personas que se están sumando minuto a minuto. ¿Quiénes son ustedes? Aquellos que no los conocen, brevemente, ¿quiénes son? Y por qué están aquí, por qué los elegimos, por su importancia, ¿no? Empezamos, José Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Adelante. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Javier, Roberto, José Carlos Alemán. Yo soy el responsable de las operaciones de Sila en México y como algunos saben, somos una plataforma tecnológica que provee información al mercado inmobiliario, principalmente institucional y pues bueno, arrancamos hace 5 años como un startup capitalizada por 3 grandes jugadores en Estados Unidos, Real Capital Analytics, Altus Group, que es canadiense, y Capright. Y bueno, pues dejamos de ser un startup hace algunos años y lanzamos la plataforma en México. Y hoy pues vamos por Colombia también, ¿no? A diferencia de Giovanni y de Félix, que representan empresas más de comercialización y brokeraje, nosotros no lo somos. Somos una empresa especialmente enfocada en proveer información. Y bueno, pues con ello queremos atacar un propósito que es la transparencia del mercado inmobiliario en Latinoamérica, ¿no? Y vimos una excelente oportunidad de negocio ahí. Y bueno, pues hoy se está cumpliendo. Hemos crecido afortunadamente mucho, ¿no? La necesidad, y sé que vamos a entrar en este tema, la necesidad de información ante la coyuntura, pues hace que la data sea hoy uno de los, digamos, activos más importantes para la toma de decisiones, sobre todo en un mercado semi-institucionalizado como es el mexicano en términos de real estate. Entonces, aquí estamos. Mil gracias. Muchas gracias, José Carlos. Giovanni, ¿te puedes presentar, por favor? Con mucho gusto. Muchas gracias, Orange, otra vez, ¿no? Roberto, Javier y todo el equipo por la invitación. Digo, gracias por esa parte de llamarnos importantes, porque en realidad no sé qué tanto. Pero bueno, contando rápidamente la historia, y pues está aquí entre los panelistas uno de mis socios fundadores en su momento, que es Félix, ¿no? En 97, para ser exactos, decidimos los dos, junto con, ¿no?, algunos otros ahora ex socios, fundar Alex Group, ¿no?, en la Ciudad de México. Después Félix continuó fundándola en Monterrey, y de ahí pues, se volvió lo que es, que ya nos lo platicará él. Y nosotros nos mantuvimos así hasta 2011, en donde Newmark Knight Frank en Nueva York decide primero hacer una alianza con nosotros para en 2013 comprar. En aquel momento solo pensaban tener presencia en la Ciudad de México, entonces éramos ese mal necesario que había que tener. Por ello es que nos compran a nosotros únicamente, y
pues posterior a esto vino un crecimiento, se dan cuenta de que efectivamente la región era algo totalmente desconocido para ellos y que pues fue parte de nuestro rol irles dando cada vez más información del potencial que tenía y demás. Al ser nuestra firma en Nueva York, pues de pronto, como se dice, ¿no? Hay mucha gente que cree que es el ombligo del mundo y se lo creen de verdad, ¿no? Y creen que más allá hay poco, ¿no? Entonces, cuando les empiezas a presentar lo que representa México primero como país y de ahí hacia abajo toda la región, hoy puedo decir orgulloso que después de 3 años y medio de haber sido adquiridos, crecimos de 25 personas que éramos en ese momento a 300, ¿no? Y tenemos oficinas ya en toda la región, en las principales ciudades de Latinoamérica, incluyendo las de México, obviamente. Y bueno, pues eso nos posicionó de una manera muy diferente en el corporativo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo que me tocó a mí liderar, ese crecimiento que nos puso en el mapa de nuestra firma, al grado de que hoy tenemos posiciones que nacieron en México y en Latinoamérica directamente tomando, ¿no?, posiciones en nuestro corporativo en Nueva York por la experiencia y todo lo que ha resultado para ellos esta región, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es más o menos mi perfil y pues cedo la palabra a Javier para que le pida a Félix que nos platique todo ese background. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias. Félix Tejada, ¿nos puedes platicar un poquito de quiénes son ustedes? Sí, Javier, muchas gracias. Muchas gracias a Roberto, al resto del equipo de Orange por la cordial invitación. Giovanni, gracias por la introducción de nuestra historia pasada. Como comenta Giovanni, yo fui parte del grupo que fundó Alex Group en el 97. Y posteriormente en el 99 me tocó, con el apoyo del equipo y los socios en aquel entonces de la Ciudad de México, de iniciar operaciones en la ciudad de Monterrey, lo que viene siendo The Alex Group Monterrey, que de hecho es el branding de nosotros, histórico. Nosotros llegamos, como comento, a mediados del 99, en aquel entonces como una empresa boutique, principalmente enfocada en el segmento de mercado de oficinas, y empezamos a transicionar y evolucionar como grupo hacia el segmento industrial a partir del 2001-2002, que hoy comprende el 70% de las actividades de la empresa. Históricamente siempre lo ha sido, especialmente en los últimos 10 años. Como comenta Giovanni, llega un momento dado que conforme el mercado cambia y se consolidan empresas multinacionales en el país, entre ellas Newmark y otras, nuestro camino empezó a separarse. Nosotros decidimos no emprender el camino con Newmark en eso del 2010 del 2011 al 13. Giovanni y el resto de los socios continúan y emprenden ese camino en la Ciudad de México. Hoy Alex Group sigue siendo una empresa boutique enfocada principalmente en el segmento industrial y lo que llamamos, más que brokeraje, yo diría que somos una empresa de consultoría inmobiliaria enfocado en cuentas corporativas. Nosotros aparecemos en el mercado con nuestros clientes y nuestro enfoque core es administrar cuentas principalmente de empresas multinacionales globales con huellas muy importantes en el país. Dentro del grupo directamente somos 20 profesionistas, indirectamente si contemplamos nuestros socios de Project Management, somos como un poquito más de 30 personas dentro de lo que es la plataforma de servicios que brindamos, donde sigue siendo la sede de nosotros en la ciudad de Monterrey. Históricamente quiero también mencionar que la mayoría de las actividades que hacemos anualmente es fuera de la ciudad de Monterrey. Es donde nos lleva el viento, donde nos llevan nuestros clientes. Esa es mi introducción. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Félix. Pues bueno, señores, vamos a dar inicio al webinar número 14 de Orange Live Sessions.
la nueva normalidad en el sector industrial y se van a tratar temas del panorama general y las tendencias a corto plazo. Entonces, ya la gente ya está ávida por escucharlos, quiere saber su opinión, cuáles son ustedes como expertos, qué piensan de este tema, que es sin duda uno de los principales motores de México y para muchos países de la región, cómo se va a comportar, cómo se va a afectar, qué podemos esperar. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Empiezo contigo, José Carlos, te tocó ser el primero. Ustedes que son una empresa de Market Analytics, básicamente, ¿cómo ven el panorama general? ¿Qué piensan? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cuál es la situación? ¿Qué podemos Pues mira, me parece que déjame arrancar por un pequeño mapa de solo los mercados más digamos, que nosotros consideramos como principales, y después pasar un poquito hacia los fundamentales. No, esto es lo que hasta el día de hoy son las estadísticas del segundo trimestre de este año, lo que nos arrojan en algunos de los mercados más importantes en términos de manufactura y logística. Sin embargo, yo creo que al final de cuentas, y ahorita voy a hablar un poquito de esto cuando lleguemos a la última slide, los fundamentales para el sector desde los últimos, te voy a hablar, desde los últimos 3 años han sido fundamentales muy optimistas, ¿no? A lo mejor si vemos en conjunto todos estos submercados y mercados, no vamos a andar encima de una tasa del 7% en tasas de disponibilidad y en precios por metro cuadrado muy, muy sanos, ¿no? Y que eso entiendo que más adelante lo tocarán también por ahí Giovanni o Félix, pero esta es un poquito la situación. Yo diría que la pandemia o la emergencia sanitaria agarró muy bien parado y al sector, a la industria inmobiliaria en general, ¿no? Pero principalmente al sector industrial. Y voy a hablar específicamente de la parte de manufactura, perdón, de la parte de logística. Sin embargo, bueno, con la parte de onshoring, offshoring y demás que se está dando hoy, pues también la parte de manufactura se va a ver beneficiada, ¿no? ¿Podemos pasar a la otra, por favor? No sé si... Estamos viendo la misma La slide. misma. ¿Pudiéramos pasar a la otra slide? Perfecto, parece que ahí está. Ahí está. Esto es un poquito lo que hablaba, ¿no? Yo desde el 2017 a la fecha hemos visto muy buena actividad transaccional para todos los sectores y no es la excepción para el sector industrial. Como vemos ahí, en 2017 hubo una muy buena actividad para el tema de retail, ¿no? Para el sector del retail, el sector del consumo. 2018 sigue habiendo, sin embargo, a partir de 2019 empieza a haber una actividad exponencial a nivel transaccional en el sector industrial, ¿no? Es decir, las fibras empiezan a volcar un poquito más hacia una tesis de inversión en este tipo de activos y para el 2020 resulta ser, con todo este tema, que las únicas transacciones que se dan son en industrial, ¿no? Y evidentemente, como digo yo, esta analogía, y disculpen por mencionarla, es que sigue siendo la niña bonita del baile o el niño galán, ¿no? Del prom. Todo el mundo quiere hoy por lo menos empezar a prospectar lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Y como les decía, creo que tenemos muy buenos fundamentales desde hace tiempo. Por lo tanto, algunos fondos que nosotros atendemos, fondos de pensiones principalmente canadienses o americanos, empiezan a buscar o empiezan a cambiar esa tesis de inversión. Incluso fondos que típicamente se dedicaban a desarrollar, hoy están, por supuesto, ¿no? Y por todo esto, por lo que conlleva justamente una inversión, están viendo activos capitalizados por rentas, activos estabilizados, con evidentemente clientes AAA, perdón, inquilinos AAA muy bien acreditados, ¿no? Entonces, no hay mucho que decir, esta gráfica lo dice bastante bien, ¿no? Hoy sigue siendo industrial un activo muy socorrido y sigue siendo una alternativa muy buena para los inversionistas. Y luego, como última filmina, y no pretendo aburrirlos mucho con data, esta parte es bien importante porque hace alusión a justo lo que decías, Javier. ¿Cómo encuentra esta crisis justamente al sector y en comparación con la crisis inmediata anterior, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo ahí la línea amarilla
es el CAP de adquisición industrial, y la línea azul es la comparativa que tenemos con el M-bono, ¿no? A 10 años. Entonces, ¿qué sucedió antes de la crisis de 2008? Estas dos líneas iban más o menos paralelas. En 2009 se juntan, ¿no? Cuando hay un tema de justo previo a la crisis. Inmediatamente después de la crisis tiende a haber una separación, ¿no? Tiende a haber un gap o un spread importante en términos de la tasa de interés va a la baja y los caps de adquisición empiezan hacia arriba un poquito, viendo que finalmente pues están percibiendo un riesgo mayor en el activo, ¿no? Guardando toda proporción con los otros sectores. Entonces, ¿qué va a suceder ahora, no? Que es bien diferente, porque aquella fue una crisis sistémica, fue una crisis de liquidez. Esta crisis no es una crisis de liquidez, por lo menos para el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, lo que sucedió justamente es, pasó el mismo efecto, venía como con una trayectoria similar estos dos indicadores o estas dos métricas que para los inversionistas son muy importantes, se tocan en un punto y empiezan otra vez a generar este spread, ¿no? A partir del último trimestre del 2019 y el primero y segundo del 2020. Entonces, seguramente lo que va a suceder, esto es pues, la información que hemos recabado desde Sila, lo que va a suceder es justamente se van a empezar a ampliar ese spread, va a haber compras, no necesariamente, no me gusta llamar distress porque creo que en industrial no hay distress, no sé si coinciden conmigo, pero hoy, como sigue siendo un activo con muy buenos fundamentales, creo que no va a haber estas compras, digamos, oportunísticas. Sí va a haber definitivamente algunas, se van a aprovechar, pero no como en los otros sectores. Entonces vamos a tender a ver una diferencia entre el M-bono, que evidentemente pues ya llegamos a una tasa de interés de 5%, y los caps, como se estaban viendo en el mercado, pues van a tender a subir. Esto es un poquito lo que yo veo y espero haber respondido a tu primera pregunta, mi querido Javier. Sí, sin duda, José Carlos, muy interesante análisis, muy interesante. Vamos a tocar base con Giovanni. Giovanni, ustedes que tienen presencia a través de Newmark Knight Frank en todo el mundo, ¿cómo ven la zona centro de México? ¿Qué opinan? ¿Dónde están parados por allá? Gracias, Javier. Muy interesante, por cierto, José Carlos. Efectivamente, no hay distress assets en industrial, entonces, pues las operaciones no es todavía más complejo y sofisticado las que se llevan en estos de ventas de estos grandes portafolios, porque no hay un motivador como tal de crisis, ¿no? Y entrando precisamente, quisimos en este caso dividir un poco el mercado de acuerdo al área en donde estamos ubicados o está ubicado nuestro corporativo principalmente, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a platicar de la zona centro de la República, ¿no? La zona, en Newmark tenemos también un área de research, ¿no? Que apoyados en empresas como la de José Carlos podemos monitorear los 13 mercados más importantes de la República, que al día de hoy entendemos representa más o menos 79 millones de metros cuadrados entre clase A y B, principalmente. ¿Qué entendemos por A? Aquellos parques que hacen estos fondos de inversión que todos conocemos internacionales, con todas las especificaciones y cada vez más metidos en LEED, por ejemplo, ¿no? Pues ve que son aquellas que todavía tienen sistemas que permiten sobre todo llevar la parte logística a buen fin, ¿no? Con esto, bueno, pues podemos hablar tenía por ahí un slide que decidimos para no dar tanta información, mejor remover, pero en este sentido, el Bajío, que es donde se encuentra pues, el 50 más o menos por ciento de todo el inventario, habla de San Luis Potosí, tiene 3.3 millones de metros cuadrados, Puebla, Tlaxcala 2.7, Querétaro, ¿no? que es el más importante, seguido muy de cerca de Guadalajara, está en 6.7 millones de metros, y Guadalajara 6.6 millones de metros, y Guanajuato, por ejemplo, ya muy cerca con 5.9 millones de metros, ¿no? Y la zona metropolitana tiene
más o menos 15 millones, ¿no? Es obviamente e históricamente donde más metros se acumulan y donde más corredores se tienen, como los pueden ver aquí, ¿no? Aquí quisimos mencionar un poco la parte transaccional, ¿no? Pues no sé, en los últimos meses se han dado operaciones de más o menos estas cantidades de metros que van de los 20 y 25 mil metros, y después cuando entremos a la parte de e-commerce, platicaremos un poco de esas empresas relacionadas al e-commerce, cómo se fueron, el tipo de operaciones y de cantidad de metros que están dando solo para satisfacer al área metropolitana, ¿no? Y entraremos en el tema de ver por qué están buscando nuevos centros de distribución, ¿no? Y precisamente un poco esta gráfica nos enseña dónde está cada parte del inventario donde se han venido dando estas operaciones. Adicional, preparamos, y esto lo tenemos mercado por mercado, un histórico de cómo se ha venido dando el crecimiento del mercado industrial. Esto es básicamente zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? En 2010 estaba en precio promedio de $4.68 metro, con un inventario de 3.5 millones, por ejemplo, ¿no? Para 2012 el precio ya estaba un poco por encima, en 4.90, y teníamos un inventario más o menos de 4.7 millones. Después 7.2 millones para 2014, en 2016 ya estábamos sobre los 8 millones, 10 millones para 2018, y a la fecha traemos 11 millones de metros cuadrados, ¿no? Entonces, esto habla de cómo, un poco de lo que mencionaba José Carlos, ¿no? No termina de estar en un mejor y mejor momento posterior tal vez a la crisis del 2008, en donde lógicamente hubo un impacto relevante, pero bueno, pues ese era, digamos, fue el impacto más duro que tuvo. De ahí solo crecimiento, y como pudieron ver, los precios han ido obviamente incrementándose, y asimismo el inventario, pero sobre todo la calidad de espacios que se están entregando, ¿no? Entonces, con esto, te doy la palabra nuevamente, Javier. Muchas gracias. Gracias a ti, Giovanni. Por tu parte, Félix, ¿cómo ven ustedes la zona, la franja fronteriza, la zona noreste de México, que tienen ustedes? Están muy relacionados con esta zona, incluso mantienen operaciones con Texas. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el panorama actual del mercado industrial? Muchas gracias, Javier. ¿Me permites compartir la pantalla, no? Permíteme un segundo. Claro, cómo no. Y me avisan si por favor logran ver la imagen que tengo aquí, el mapa. Ya la vemos, Félix. Y una disculpa que voy a ver hacia acá porque tengo dos pantallas. Bueno, en general, tendencias y en este nuevo mundo que estamos viviendo, especialmente a partir de inicios de marzo, en este lado en este hemisferio, ¿no? Desde que inician las contingencias en Estados Unidos y en México, que prácticamente el desfase era de 1 o 2 semanas. Para propósitos de darle contexto a esta conversación, yo quisiera marcar la primera semana de marzo, ¿no? Porque la primera tendencia en realidad dentro del segmento industrial fue clientes, independientemente del segmento e industria o cadena de suministros que ellos pertenezcan, era proteger su casa, blindar su casa con el tema de obligaciones de arrendamientos a corto plazo y buscar lo que llamamos el COVID relief o el COVID rent relief. Tuvimos prácticamente varias semanas dedicados única y exclusivamente a atender esos requisitos y solicitudes por parte de nuestros clientes. Sin embargo, pues es un estudio, es un acercamiento muy importante que tuvimos con muchas empresas en que yo considero empresas indicadores por los segmentos que pertenecen tanto a aeroespacial, especialmente automotriz, de los síntomas
presentes, a medio y quizás a mediano plazo, no a largo plazo, pero estamos viendo ese retrato y cómo se va desempeñando. Yo coincido con los comentarios de José Carlos con respecto a lo que es la vitalidad y la salud del mercado industrial en México, particularmente en la región fronteriza. En realidad, estamos hablando, independientemente de las ciudades principales en la frontera, que son Ciudad Juárez y Tijuana, es un conjunto de aproximadamente 9 ciudades que son literalmente satélites y están vinculadas a la economía americana y vinculadas culturalmente, son 100% culturalmente mexicanas, pero están vinculadas al 100% a un alto porcentaje, yo diría, con la economía norteamericana. Tendencias que hemos visto, particularmente en el sector automotriz, en el sector de construcción. Ya tenemos 3 años en el sector automotriz que estamos viendo una tendencia de contracción. El segmento de construcción, gracias a la reducción de gasto del gobierno federal, particularmente en proyectos de infraestructura, ya venía de caída. Entonces, estas tendencias ya venían a la negativa, pero sí vimos tendencias muy positivas, particularmente en el estado de Chihuahua, que al igual desde hace 3 años, de 2 años antes de que se ratificara el nuevo tratado libre, el TIMEC, que ya estamos viendo especulación, inversión, particularmente por empresas asiáticas. Hablando del retrato de las 3 plazas que quisiera platicar bien brevemente, que es Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana. No sé si pueden ver esta pantalla. Y les pido una disculpa de antemano por abandonar el sistema métrico, pero en el norte de México se usa mucho y es muy comúnmente hablar del mercado en pies cuadrados, que es el sistema inglés, real inglés para medir bienes inmuebles. No es el mejor, el métrico es el mejor, pero para propósitos de ilustrar y estamos viendo en pies cuadrados y el factor de divisiones para ver metros es aproximadamente el 11%. Monterrey siendo el mercado segundo mercado más importante del país después de la Ciudad de México, el mercado industrial. Ciudad Juárez en mi opinión, es el mercado más dinámico, quizás en un empate técnico con Tijuana hoy día. Las tasas de desocupación, como comentaba José Carlos, pues hay bastante inventario en Monterrey, más de 600,000 metros, pero Monterrey por sí solo, que es una ciudad de 4,5 millones de habitantes, la zona metropolitana, estamos hablando aquí de un inventario, si combinamos todas las clases, de aproximadamente 160 millones de pies, son unos 14 millones de metros cuadrados, son 600,000 metros. Una desocupación del 6% para mí es indicador de un mercado sano. No estamos viendo clausuras de ninguna empresa, al contrario, estamos viendo ahorita iniciativas de expansión. Hay mucha especulación en el mercado. El mercado de Ciudad Juárez, yo creo que ayer conté, hay más de 8 edificios en construcción nuevos. José Carlos, todo el dinero, todo el capital detrás de estos inmuebles es institucional. Llámese fondos privados como los canadienses que ya todos conocemos, o las fibras. Las rentas promedios que estamos viendo aquí se han mantenido relativamente estable. En metros cuadrados estamos hablando aproximadamente $4, $4.10 el metro, precio salida para un edificio en obra gris, sin acondicionamientos. Estas son rentas que, insisto, del primer trimestre al día de hoy se han mantenido relativamente estables. Ya hemos vivido nosotros varias crisis y si les puedo decir que si hay un constante universal en este país es que los precios de la tierra nunca se devalúan. Los precios de construcción en tiempos de crisis se inflan y los cap rates, a lo que se refiere industrial, pues en tiempos de incertidumbre, pues el dinero busca un refugio y ahorita cualquier refugio existe
que no sea que mejor que el industrial, en mi punto de vista. Es el mejor refugio. Por lo tanto, yo creo que la presión a reducir los caps, sí va a haber movimiento, lo vemos más por usuarios finales, operaciones de sale-leaseback, de liquidación de activos de empresas, pero en mi opinión, ese factor no es no es una, no va a mover la aguja, los medidores del mercado, los indicadores, perdón. Regresando al mapa, concluyo complementando los comentarios de José Carlos sobre los caps. No nos olvidemos de algo muy interesante de este mercado industrial en México, que es fundamentalmente la tierra en la inversión pertenece al territorio soberano mexicano. La inversión y el capital en una gran parte está dolarizada. Las rentas en una gran parte, en una gran mayoría de las partes, hablando del sector norte de la República, están en dólares. Los contratos de arrendamientos en muchos casos son bilingües. Las garantías corporativas radican en otros países, ya sea Norteamérica, Asia o Europa. Entonces, fundamentalmente el vehículo de inversión, a pesar de que radica en México, es un mercado capital internacional. Y eso es lo que creo que hace mercado industrial en específico muy especial para vehículo de inversión, a diferencia de otros sectores que ustedes todos sabemos han sido tremendamente afectados por esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Félix. Pues ya que estás tomando el tema de las tendencias, me gustaría preguntarle a José Carlos, ¿qué industrias se veían más activas antes de la pandemia y qué medidas, cómo se verán afectadas y qué medidas son las que están tomando actualmente? ¿Qué pasará con el inventario? ¿Va a haber sobreinventario o cómo crees que se comporte este sector tan importante para Latinoamérica y México? Totalmente, totalmente. Pues mira, yo creo que vale la pena, un poquito continuando con lo que muy atinadamente dijo Gio y Félix. Creo hoy, digo, respondiendo directamente a la pregunta y retomando algunos temas, por ejemplo, doy estos datos. Vehículos y autopartes, ¿no? Junto con bienes de capital, son el 30% de los inquilinos que hoy ocupan justamente el sector industrial en los principales mercados, ¿no? El 30% es muchísimo, seguido de transporte y logística. ¿Qué quiere decir esto? Ese transporte y logística o esa ocupación en transporte y logística hoy representa solo el 10%. Y digo solo porque, bueno, pues evidentemente hay digamos, hay una diferencia importante entre la manufactura y los bienes de capital y lo que representaba hasta antes de COVID, tema de logística, ¿no? Y transportes. Yo, siguiendo con esto, me parece que definitivamente va a haber y ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Hay varias transacciones que se han dado en los últimos trimestres y pongo el claro ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre en el primer trimestre del 2019 empieza con 30,000 metros cuadrados de una nave industrial que se la ha rentado O'Donnell y llega a 130,000 metros cuadrados hacia el final del año pasado, a una nave industrial de Prologis con casi 100,000 metros cuadrados, es decir, se incrementó en un 300% el espacio. Y hasta recientemente creo que acaban de cerrar un deal bastante bueno en Tlalnepantla ahí con unos 24,000 metros cuadrados aproximadamente. Sin embargo, lo que yo te puedo decir es, va a empezar a multiplicarse la huella para el tema de transporte y logística, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente llegó todo esto a, digamos, a acelerar esta tendencia que lo veíamos en algunos otros paneles, ¿no? ¿Qué sucedió? Aquello que estaba preparado, es decir, la infraestructura que estaba preparada para e-commerce o para ventas en línea o para CEDIs, para llevar productos a casa y a última milla, bueno, iba a tomar los próximos 5 años y ahora obligadamente se van a tener que ver, lo van a tener que realizar en los próximos 12, 18 meses, ¿sabes? Entonces, a mí me parece que hay una muy buena oportunidad. Hoy, aquellos que son logísticos, aquellas fibras que se dedican a esto, hablo particularmente de Prologis, tienen un problema feliz, ¿no? Como dicen los gringos, un happy problem. ¿Por qué? Pues porque finalmente aumentaron las ventas de manera exponencial.
Hoy no existe la infraestructura en México para llegar a última milla de manera adecuada, entonces van a tener que cambiar tesis de inversión hacia ese tipo de productos, ¿no? Un poco tomando otros temas también, lo que hablaba Félix de las rentas, a mí me parece importantísimo tocarlo, ¿no? Y poniendo en perspectiva esto versus los otros sectores que son oficinas y centros comerciales, por decir solo algunos, ¿no? Está la hotelería y demás. Sin embargo, en algunas encuestas que condujimos hace algunos meses, el rent collection para industrial en ambos subsectores, logístico y manufactura, prácticamente permaneció, Javi. Es decir, a finales de junio nosotros pronosticábamos el 83% de recolección de rentas. Es decir, queríamos ver cómo había afectado el COVID a los inquilinos. Realmente no los afectó, ¿no? Andaba el promedio en un 87%, ¿no? La recolección de rentas, es decir, una muy buena recolección pre-COVID, y resulta que bajaron unos cuantos puntos porcentuales, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en el sector de consumo, ¿no? Que bajó de un 98% al 34% hoy en día. Entonces, creo que, y sigo diciendo y coincidiendo con Gio y con Félix, estamos en un excelente momento justamente para ver un sector o un ciclo de un sector de los próximos 10 años, ¿no? Yo creo que no va a dar la vuelta tan pronto, va a continuar, dependerá todo del manejo de la tierra, de la escasez, de lo caro que se encuentren, ¿no? Sobre todo en zonas más urbanas para atacar temas de última milla, pero definitivamente creo que el sector va a continuar. Eso es un poquito de lo que yo veo. Yo, más allá de pronosticar, creo que la huella se va a ampliar, ¿no? En la parte logística va a dejar de representar ese 10% y quizá va a representar en los próximos 24 meses quizá hasta un 15-20% más, ¿no? Perfecto, muchas gracias, José Carlos. Muy interesantes tus comentarios. Tocaste un punto muy interesante que quisiera preguntarle a Giovanni. Hablaba José Carlos de que nos adelantamos, bueno, más bien que se incrementó un 500% las operaciones en el e-commerce. Ustedes como Knight Frank, ¿qué piensan sobre este sector en particular? Ahora con esta contingencia, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir aumentando? ¿Acabando la contingencia se va a detener? ¿Vamos a regresar a como estábamos antes? ¿Cuál sería la opinión de ustedes? Pues mira, lo he venido diciendo, digo, en otras pláticas y demás, ¿no? Nadie tiene como tal una bola de cristal para conocer así con certeza, pero, por ejemplo, estos son datos duros, ¿no? Es un poco lo que mencionaba José Carlos, ¿no? Este es más o menos el crecimiento del e-commerce, ¿no? De 2009 a 2019, ¿no? Entonces, en 10 años, pues, el crecimiento, como ya lo mencionó, es, ¿no? De 500%. Entonces, ahí está, sobre todo para los que de pronto preguntan. Es más, a mí me tocó hacer alguna presentación algún día con un grupo nacional de evaluadores, ¿no? Y por el promedio de edad que existía en el foro, digamos que tuve que hacer todo la explicación del proceso que te lleva desde, ¿no? La fabricación del producto, dónde almacenarlo, cómo lo compras, etcétera, ¿no? Y en aquel momento yo decía que creo que todavía nos va a seguir generando esto, pero que el tema de retail, a pesar de que está impactadísimo, no deja de ser una experiencia, ¿no? En aquel momento decíamos que mucha de la gente sí compraba en internet, pero pasaba a la tienda a verlo, ¿no? Y sentirlo, y se lo probaba y demás, y no se lo llevaba en ese momento. Lo pensaba todo y luego lo compraba tal vez. Entonces existía un poco de las dos cosas, ¿no? Seguía el retail y seguía el e-commerce. En este caso, pues, ¿no? Pasando de 32,000 millones a 632,000 millones en ventas. Entonces, es un poco lo que les platicaba de las grandes operaciones que se daban por esto, ¿no? Mercado Libre en Tepozotlán firmó 123,000 metros y contando, ¿no? Y por el otro lado, Amazon, pues otros 100,000 metros. Particularmente nosotros en Newmark estamos hoy representando uno de los equipos industriales especializados de Newmark en la Ciudad de México. Está hablando lo tienen contratado para pequeños centros de distribución, ¿no? Hoy empresas como estas están buscando estar cerca de los centros de consumo, ¿no? Basados en dónde se tiene internet,
dónde está la mayor densidad de población. Y precisamente hubo por ahí una pregunta, ¿no?, del público que decía que tiene algunos espacios industriales a la venta y que están tratando de vender, pero les está costando trabajo, ¿no? Yo diría que efectivamente, porque él mismo pone por ahí que será falta de exposición. Sí puede ser que la campaña de mercadotecnia tenga que subir. 2, el mercado normalmente es en renta, no en venta, y él está vendiendo, entonces habría que ver, sobre todo si se están vendiendo con o sin inquilino y demás. Pero 3, y más importante, efectivamente, las empresas están buscando menores metrajes más cerca de los centros de consumo, ¿no? Y esto va a sumar mucho a las tendencias que se están dando en cuanto a e-commerce y dónde está, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica, ¿no?, donde básicamente estamos poniendo, ¿no?, dónde están los centros de distribución con respecto a estos centros de consumo, ¿no? Entonces, hoy todos siguen estando en las periferias, ¿no? El norte de la ciudad sigue siendo un tema ahí importante. Por ejemplo, ahorita ya lanzaron la pregunta de si se considera que el sector industrial se vería beneficiado gracias a la aceleración del e-commerce. Entonces, pues ahí lo dejamos para que la contesten. Pero en principio, y basado en esta información y en estos datos duros, pues les puedo decir que sí, ¿no? Definitivamente se está viendo beneficiado, y pues sí, ahí está la respuesta. 96% de la gente sí lo considera. Entonces, bueno, el punto es, con esto estamos viendo básicamente que efectivamente el e-commerce está teniendo un muy importante juego en los nuevos espacios, pero insisto, se están dando no solo estos grandes centros de distribución, como mencionaba en los ejemplos, sino que se están buscando nuevas áreas más cercanas al consumidor, como en aquel momento de la presentación que les comenté, también el ejemplo de Oxxo y Amazon, ¿no?, que se estaba buscando que precisamente porque no se tenían los canales de distribución adecuados, Amazon y Oxxo estaban tratando de hacer una alianza en donde tú ya pudieras pedir a tu Oxxo más cercano tu producto y mejor irlo a recoger ahí, en virtud de que hay algunos que si los dejan en la calle, pues se los roban, ¿no? Entonces, esta es una de esas soluciones que se están dando, y por lo tanto, pues está impactando de manera importante de una manera positiva el e-commerce a la absorción y el desarrollo industrial. Perfecto, muy interesante tu respuesta, Giovanni. Le quiero preguntar a Félix, ¿cómo ves tú que se afecten las cadenas de suministros ante esta nueva situación, tanto por el TEMEC, tanto por el tema del COVID? ¿Qué crees que ocurra? Bueno, hablé un poco, sin entrar en mucho detalle, de que primero vimos la interrupción por el COVID, por el tema actual, y que puede que se empeore en algunas ciudades. La interrupción de operaciones. Tengo, por ejemplo, un cliente que es un proveedor de Tesla en Estados Unidos, un sector obviamente automotriz. En Querétaro le cerraron la planta. Entonces eso, primera interrupción. La segunda interrupción fue uno de sus proveedores que no fue considerado industria. Ves que tuvimos quién es vital y vial y no, pues entonces había una incongruencia entre las mismas cadenas. Esto es temporal, obviamente. Con respecto a las cadenas, pues yo creo que hay que analizarlo por segmento de industria. Automotriz, hice referencia de que ese es un mercado que hoy, mañana, yo creo que por los siguientes 5 años se está transformando conforme cambia el mundo de los carros, particularmente si va a haber o no y qué tan rápido electrificación de los carros y quién va a sobrevivir a ese corte. Si lo ves, sin embargo, por el sector de automotriz de camiones, que es directamente vinculado a logística, que es directamente vinculado a e-commerce,
Pues ahorita en Monterrey traemos uno de los proyectos más importantes que traemos, es una empresa que suministra partes para camiones de transporte tipo lo que vemos de UPS y FedEx. Entonces, esa cadena sigue vibrante a pesar de que las noticias en el segmento automotriz son negativas. Y yo creo que falta. Ese segmento va a durar un buen rato. Aeroespacial, la vemos de dos, comercial y defensa militar, military spending, que gracias a que en México no tenemos problemas con temas de propiedad intelectual, como sucede particularmente en China, esas cadenas vienen y siguen creciendo y seguirán consolidándose en México. Quizás no en el Tier 1, pero en el Tier 2, Tier 3. Beneficiados, Querétaro, región Bajío, Chihuahua y especialmente Tijuana. Creo que la industria más importante ahorita del mundo, que es biotech, anything with, cualquier cosa vinculada a la industria médica, suministros médicos. Igual hay un gran segmento presente hoy en Chihuahua y en Tijuana también. Catheters, cosas que te introducen en tu cuerpo, cirugías. Esa cadena ya existe, ya está presente y yo creo que va a tener mucho crecimiento. Falta lo que podría ser, no sé si han escuchado que todos los antibióticos en Estados Unidos vienen de China. Entonces yo no sé, no tengo ninguna visión clara si va a venir esto o no para México. Lo que sí puedo decir es esto, de que ahorita está muy de moda hablar de las cadenas y que el nearshoring y el onshoring, pero ese fenómeno ya tiene más de 14 años de edad. Simplemente este es un nuevo capítulo y el TMEC va a ser un valor agregado a ese nuevo capítulo. O sea, esta tendencia ya venía y va a seguir, vamos a seguir recibiendo, espero yo, mucha inversión extranjera. El reto que vamos a tener es dos en particular. El tema laboral, a pesar de que ahorita las estadísticas de desempleo en México están bien disparadas, pero ahorita será cuestión de ver si va a haber una recuperación V y qué tan gradual o qué tan acelerada va a ser. Pero el tema laboral sí es importante porque si nos enfocamos en el corredor que le llamamos, el noreste, pero todo lo que es la carretera 57, que es el 60% del intercambio comercial con Estados Unidos, fluye por la 57 y cruza a lo que es la 35 en Texas, por Laredo. Te vas en cada una de esas ciudades. Desde hace más de 5 años hemos tenido problemas con rotación laboral. Eso es un constante, es un hecho. It is what it is. Y lógicamente no vamos a poder seguir captando inversión al ritmo, en un momento dado que regresemos a un ritmo normal económico, si tenemos ese problema. Y el segundo, y creo que el más importante y el que más me preocupa a mí, es que el gobierno mexicano, por primera vez desde que yo conocí a Giovanni hace 25 años, el gobierno federal no está invirtiendo en infraestructura. Y los proyectos que ya me balconeaste, Fi. Hubieras dicho hace, no sé, 2 añitos, algo. Estábamos en primaria. Los proyectos de infraestructura que, por bien o por mal, no creo que van a tener un impacto económico al país inmediato a lo que se refiere al sector industrial manufacturero. Estamos más el gobierno está enfocado en refinerías y en el Tren Maya, cuando nosotros ahorita tenemos problemas, por ejemplo, con suministro eléctrico en todo lo que es Tijuana. Es un gran problema en algunas partes de Monterrey y el Estado de México, desde que tengo conocimiento de hace varios años también. Entonces, no puedes traer inversión si tienes esas limitantes. Ok. Muy interesante lo que mencionas, Félix. Y fíjate que tocas un punto crucial que ahorita ha estado sonando mucho en los medios, que es el reshoring o nearshoring. Se le conoce de varias formas. Le quiero preguntar a Giovanni, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Cómo va a beneficiar realmente va a beneficiar a México, a América Latina? ¿Se van a venir realmente estas plantas de Asia para instalarse cerca de Estados Unidos? ¿Qué piensan? Pues mira, como ya lo mencionó Félix, ¿no? No es un
tema que esté acabando de pasar, ¿no? Pero se puso como de moda primordialmente, o sea, varios factores, ¿no? Primero, lo que yo creo que lo catapultó, obviamente, fue la crisis del COVID. También la otra muy importante, pues, es la crisis que hay en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, ¿no? Y eso, obviamente, está haciendo que muchas de las empresas empiecen a pensar en moverse a lugares más cercanos, ¿no? Nuevamente, para entender el nearshoring o el onshoring, pues es mover la producción de un país, ¿no? Lejano a uno fronterizo y reducir tiempos tanto, ¿no? Tanto costos como tiempos de transporte. Luego, el offshoring, pues es lo que se venía dando, ¿no? Donde por costos te ibas a India, a China, a Brasil en muchos casos. Y ahorita el reshoring, pues, es para regresar, ¿no? Están tratando de regresar esas grandes firmas manufactureras, como ya decía Félix, tal vez los Tier 2 y 3, a tenerlos mucho más cerca para, compensar lo que parece no podría terminar también entre la relación Estados Unidos con China. Y dos, empezar a acercar los productos a Estados Unidos finalmente, ¿no? Porque hoy, a pesar de que ha funcionado China, ya tampoco es un centro de costos que podamos decir es una gran oportunidad. Ha subido mucho el costo laboral de los empleos, etcétera, etcétera, el costo del real estate en particular, entonces pues eso no está permitiendo que sea la misma oportunidad que teníamos antes, ¿no? De hecho, nosotros, y digo esto es un poco como comercial, pero gracias a que nuestro presidente decidió cancelar ProMéxico, tuvimos la oportunidad de contratar 5 de los ejecutivos que trabajaban en ProMéxico, que habían estado en Singapur, en Londres, en Washington, México y en Latinoamérica, en diferentes ciudades. Y eso nos permitió tener acceso a los propios negociadores del TIMEC, ¿no? De hecho, hemos hecho ahí varios white pages hablando un poco de todo este tema. Y bueno, aunque no es sorpresa lo que estoy compartiendo ahorita, pues sabemos perfectamente, ¿no? Que la parte de maquinaria y vehículos es lo más, son las industrias más importantes, pero seguida de electrónicos, ¿no? Y cada vez más nos empiezan, que es lo que comentaba ya Félix, ¿no? La parte de biomédica, ¿no? Está sobre todo en Baja California creciendo de manera muy, muy importante, ¿no? Y este equipo que nos trajimos de ProMéxico, que ahora le llamamos ProNewmark, ha estado dando muchas consultorías como nunca a empresas de Asia, o sea, norteamericanas instaladas en Asia para empezar a ver no solo México, sino el resto de la región. Y esto es un poco lo que estamos tratando de explicar en este mapa, ¿no? Estamos hablando de que Estados Unidos, hoy quienes son a quienes más les compra, pues en azul, el azul más oscuro, pues nos dice China, México y Canadá, ¿no? Pero este tema que estamos platicando de posible guerra comercial con China está haciendo que veamos a qué áreas de la región puede venir toda esa inversión, ¿no? Y bueno, pues claramente estamos viendo que unos más que otros, pero Brasil siempre fue el encanto de muchas empresas norteamericanas y europeas. Empezamos a ganar un poco de ese mercado, pero existe toda esta región para ese crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que vienen, y lo podemos ver aquí, en todos estos países, ¿no? Que es Panamá, Colombia, Perú y Chile, por mencionar algunos, tienen tratados internacionales, ¿no? Con Estados Unidos. Entonces, esto habla de que efectivamente, si bien México es uno de los principales, vamos a decir, o podría ser uno de los principales ganadores del famoso nearshoring, que ya, como bien decía Félix, ya venía pasando, pero está en una etapa, vamos a decir, más en boga, y es donde tenemos que aprovechar, no nada más, obviamente, los que damos consultoría y demás, sino los propios gobiernos en abrir
todas las facilidades para que efectivamente pueda tomarse nuestro país y nuestra región como escaparate para aterrizar todos estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos con esto cierro digamos que la intervención en cuanto al nearshoring, y pues también poniendo un poco de los datos que se tiene en Latinoamérica. Hoy más o menos, de acuerdo a lo que nosotros tenemos detectados, tenemos 60 millones de metros cuadrados de inventario en la región. Entonces, vaya, está todavía en amplio crecimiento el sector industrial en la región, y claramente es una oportunidad muy buena de aprovechar esta nueva etapa del nearshoring para crecer en la región. Perfecto, muchas gracias, Giovanni. Muy interesante esta visión que tienen ustedes como una oportunidad. Voy a pasar a la etapa final. Por cuestiones de tiempo, le voy a pedir a José Carlos que sea muy breve con su respuesta. La próxima semana, nuestro presidente va a visitar a Donald Trump a Washington el 8 y 9 de julio. Ayer se puso en marcha el TEMEC, dando así un cierre al Telecan, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el beneficio? Muy brevemente, José Carlos, porque ya estamos nuestro tiempo está por expirar. ¿Qué pensarían? ¿Beneficia, no beneficia? ¿Qué podemos esperar de eso? Yo creo que definitivamente hay que ver cómo se van dando justamente estas adecuaciones y todo lo que va a venir del porcentaje de componentes, sobre todo para la industria automotriz, textil y médica, como decía, ¿no? A ver, voy a resumir muy rápido. Creo que tocaron tanto Félix como yo 2 puntos bien interesantes que yo quisiera. Primero, el tema del nearshoring, sí, definitivamente es un tema que ya venía sucediendo. Se va digamos, el TMEC lo que va a hacer es un poco reforzar todo esto, ¿no? Aunado con COVID, pero ¿qué pasaba antes? Antes, justamente, como decía Gio o Félix, hacías esto para disminuir costos. Hoy la gran diferencia que está habiendo es que estás relocalizando tus plantas, no necesariamente por costo, sino para no volver a sufrir una experiencia como la que vivimos durante la pandemia. Es decir, es muy probable que al relocalizar tus costos aumenten, por lo tanto tu acción baje. Sin embargo, no vas a poner otra vez en peligro una cadena de suministro basada, por ejemplo, en Asia, ¿no? Y te la vas a traer a México porque no quieres volver a pasar lo mismo. Entonces, creo que la lógica hoy es diferente de todo este fenómeno que, como decía Félix, ya se venía dando. Sin embargo, la lógica va a ser totalmente diferente. El segundo tema que tocaban, y yo dijo esto de Oxxo, que a mí me parece fenomenal, y es justamente lo que está pasando. Amazon hoy salió hace 3 semanas publicado en un medio, ¿no? Está en pláticas con JCPenney, una empresa que ya venía en Chapter 11, etcétera, para ver la manera de adquirir, sé que todavía no se ha dado la transacción, pero de adquirir estos centros comerciales para ubicar pequeños fulfillment centers dentro de zonas urbanas, ¿no? Entonces, creo que hoy los patios traseros de los locales comerciales van a ser fulfillment centers para justamente atacar todo este tema de la última milla, ¿no? Eso es un poquito de lo que nos transmitió un especialista en retail, y creo que por ahí lo dejo. A mí me parece que va a ser definitivamente positivo. Yo esperaría, va a tener sus retos, pero creo que va a haber muy buena atracción para el sector en los próximos años. Sí, muy interesante. Supongo que te referías a Andrew Strang, ¿no? Tuviste hace un par de días una plática. Correcto, tuvimos ahí una sesión con él. También de aquí de Orange. Pues señores, nuestro tiempo está expirando. Ya no va a haber oportunidad de leer las preguntas del público. Sin embargo, les vamos a mandar la respuesta por correo. Se las vamos a circular a ustedes, nuestros panelistas, para que nos hagan favor de atenderla. Y pues nuevamente, señores, les agradezco que se hayan sumado a este webinar número 14. Este tema nos daría una semana de estar platicando. Sin embargo, pues tenemos 1 hora y ya veremos si después se hace una segunda sesión. Cedo la palabra al anfitrión, host del evento, a Roberto Rumbaut. Muchas gracias, Javier. Y pues de nuevo, muchas gracias a los panelistas, Giovanni, Félix y José Carlos, por su tiempo y por su input. De verdad, creemos que su expertise en este tema
pues inigualable. Muchas gracias por dedicarle el tiempo aquí a informar a la demás gente que nos acompaña. Como cierre, pues sintonicen la próxima semana al próximo live session, número 15. Será un tema interesante también. Hablaremos de la ley FinTech y de temas de FinTech. Y cualquier otra duda que puedan tener con respecto a lo que se platicó el día de hoy, aquí pueden ver los correos de los panelistas si les quisieran escribir directamente con alguna duda puntual. De igual manera, si tienen alguna duda acerca de Orange o de nuestros servicios, de lo que hacemos, etcétera, nos pueden escribir directamente a ventures@orange-medio-inb.com y con mucho gusto podemos platicar con ustedes sobre sus necesidades o dudas. De nuevo, muchas gracias a los panelistas y pues como comentaba Javier, ojalá y podamos agendar otra plática porque de esto sí nos da para seguir hablando un buen rato. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.